Hola, mucho gusto, soy Sergio Chantero y vamos a estar de nuevo con una nueva charla de mano a mano con Soch. Hoy tengo el placer de estar con un gran amigo, una gran persona, Leonardo Pablo Guter, que les va a servir muchísimo a escuchar esta charla y cómo combinar muchas cosas que nos pasan en la vida y para este mundo que estamos viviendo hoy, transitando con tantos problemas, con estas guerras. Creo que los comentarios de él a través de la parte espiritual y de la cercanía que ha tenido con un personaje y un avatar o un gurú, como lo quieran llamar, y él nos va a explicar ahora un poco el nombre de esta persona que ha sido mundialmente reconocida y creo que es una reencarnación de algún ser que ya nos explicará él, nos va a servir muchísimo para afrontar este día a día que nos toca vivir. Así que sin más presentación, psicólogo de profesión, empresario y con una rama espiritual que fue descubriendo en el transcurso de su vida muy importante. Así que, Leo, un gusto Igualmente, estar con vos en esta charla, una cosa diferente, nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vamos a tener tal cual, una charla de este tipo, a pesar de que hemos tenido muchas charlas en estos 20 y pico de años que nos conocemos. tal cual. Contanos un poco a todos Bueno, quién sos, a qué te bueno, dedicabas o a qué te dedicas actualmente y un poco cómo llegamos a cómo esta no. situación. Bueno, primero te agradezco esta oportunidad de compartir con todos los que te siguen, charlar sobre mi experiencia de vida, así que es un honor para mí. Bueno, mi nombre, vos sabés, Leonardo Pablo Guter, y soy, como dijiste, bueno, me formé como psicólogo, trabajé varios años como psicólogo clínico, y después, por lo que yo llamo un milagro, eh, dejé de trabajar como psicólogo, como terapeuta y pasé a representar compañías de entretenimiento como Warner Brothers, 20th Century Fox, clubes de fútbol, en todo el área de lo que se llama Consumer Products o Licensing. Y paralelo a todo esto, bueno, sucedió en mi vida que yo desde los 9 años estoy en una búsqueda sobre el sentido de la vida, porque qué somos, por qué estamos aquí. Y en un momento conocí, escuché sobre las enseñanzas de Sai Baba y empecé a encontrar ahí las respuestas que busqué toda mi vida. Entonces empezó en mi vida un cambio fundamental, aplicando esas enseñanzas a mi vida de todos los días. Entonces no llevo una vida separada entre lo espiritual y lo material, sino que está totalmente integrada. Los principios de los valores humanos que Sai Baba recomiendo los aplico en mi vida de trabajo, en mi vida personal y en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Impresionante. Bueno, hoy va a ser una charla muy interesante y vamos a empezar por el principio, ¿no? Por tu parte de Bueno, psicólogo contanos eso y después bueno, vamos a pasar a la bueno, parte yo espiritual. estudié psicología en la Facultad de Psicología de la Argentina, de Buenos Aires, y me recibí. Mi primer trabajo fue en la Organización de la Recuperación del Enfermo Alcohólico, después en el Hospital Fiorito con chicos con severas discapacidades y después en un consultorio privado. Y bueno, tuve la suerte de tener muchos pacientes y poder vivir en esa época bien en Argentina y en la profesión que me gustaba. Y estaba trabajando bien con muchos pacientes, con un nivel de satisfacción importante, pero también quería viajar. Y bueno, logré en un momento juntar un poco de dinero, hice un viaje a Estados Unidos y cuando volví a Buenos Aires me di cuenta que podía combinar ambas cosas, trabajar de psicólogo y hacer viajes cada tanto, no muy seguidos, porque como psicólogo en esa época ganaba $100 por mes, que no alcanzaba para vivir, pero no para juntar para comprar un pasaje. Y bueno, me sucedió en un viaje a Estados Unidos que todavía, si te lo describo, no hay una explicación racional. Estaba en New York, me había ido a un supermercado a comprar comida y de repente me quedo mirando en un estante un juguete. Era soltero, no tenía hijos, mi capital era inexistente, era pagar el pasaje y quedarme sin plata. Pero me quedé mirando este juguete y le empiezo a dar vuelta el packaging del juguete y veo un nombre. Y a partir de ahí no sé por qué hice lo que hice. No tiene una explicación ni lógica ni lógica. Anoté este nombre y me fui al cajero, al cashier del supermercado y le pedí una guía telefónica, el directorio telefónico. Lo agarro y, oh casualidad, el nombre de la empresa estaba en New York, en el directorio telefónico de New York, que usualmente estas empresas son de China, de Hong Kong, de cualquier lado. En New York no fabrican juguetes. Anoté el número de teléfono y cuando vuelvo al hotel llamo a esta compañía.
Y pensé, digo, ¿qué estoy haciendo? Digo, yo no me voy a poner a importar juguetes, no tengo plata para importar juguetes, no tengo conocimiento de importación, no tengo dónde almacenarlos, no tengo ningún conocimiento de venta y no tengo ningún interés comercial. O sea que no sabía por qué lo hacía, pero llamo por teléfono y se me ocurre pedir por el presidente de la compañía. Y me dicen que estaba de viaje, que me podían comunicar con la vicepresidenta. Le digo, bueno, perfecto, me pasan, la secretaria me atiende y le pido una reunión con esta señora. Y me da una cita para unos días después. Y el día que voy a la reunión, estoy antes de entrar a la oficina de esta señora, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué le voy a decir? Y volví a pensar esto que te dije, de que no tenía dinero para comprar juguetes, que, bueno, me hacen pasar, ya no tenía vuelta atrás. Y cuando entro, la mujer estaba escribiendo algo en un papel, me mira y me dice, ¿qué desea, señor? Y yo la miro y en ese momento, sin haberlo pensado 5 segundos antes, me sale, quiero ser su representante en Argentina. Yo pensaba que era una compañía de juguetes y originalmente pensaba, voy a decirle de comprar juguetes sin plata. Y la mujer me mira, abre la boca, se queda como sorprendida y me dice, digo, ¿qué le pasa? Y me dice, señor, en este momento con esta lapicera, en este papel, estoy escribiendo mi viaje a Argentina para buscar un representante. Y yo me quedé sorprendido, se me pusieron los pelos de punta y atino a decirle, bueno, no hace falta que vaya, aquí me tiene. Y ella todavía sorprendida me dice, pero yo no lo conozco. Y le digo, bueno, pero hablemos. Me dice, no. Deme la dirección de su oficina, yo voy a ir a Argentina, voy a entrevistarme con diferentes personas, me entrevisto con usted y después decido. Y mi tarjeta era una tarjeta de psicólogo, no le podía dar una tarjeta de psicólogo. Así que le dije, mire, no tengo tarjetas, dígame su número de vuelo, cuando viene a Argentina yo la espero en el aeropuerto y la llevo a ver mis oficinas, que no tenía. Conclusión, cuando vuelvo a Buenos Aires, estaba saliendo con una chica cuyo hermano, la chica tenía una amiga que el hermano de la amiga era abogado. Bueno, le hablo a mi pareja, le habla a su amiga, le habla a este abogado y arregla que aceptó entrevistar, reunirse conmigo. Entonces voy a esta reunión y le digo, mira, hay una compañía americana, no sé de qué se trata, vienen acá a buscar un representante, si vos me prestás tu oficina, yo te doy la mitad de lo que saquemos. Y me mira y me dice, bueno, perfecto. Entonces me hago preparar tarjetas con la dirección del estudio de él. El día que esta mujer viene a Buenos Aires, que yo tenía los datos de su vuelo, me voy a Ezeiza, al aeropuerto, y se me ocurre, camino al aeropuerto, de hablar con el comandante de Ezeiza, en esa época estaban los militares en el poder, para que la reciba como una VIP. Yo no conocía a nadie. Al primer soldado que encuentro en el aeropuerto le digo, ¿dónde está el comandante? ¿Me puede llevar? Y me lleva. Y el comandante me dice, ¿qué quiere? Y le digo, mire, una empresaria americana muy importante viene acá a Buenos Aires, es muy importante para el país. Le vendo una historia como si esta mujer fuera, no sé, la vicepresidenta de Exxon, no sé. Y bueno, acepta recibirla como VIP, todo arreglado. Llega el vuelo y la mujer no aparece. Y bueno, yo me quedo esperando y no aparece. Cuando ya no salió nadie más, me vuelvo al comandante y le digo, por favor, si viene el otro vuelo, recíbala como VIP, denle mi tarjeta. Y yo sabía que este hombre no lo iba a hacer, porque no podía inspeccionar los pasajeros de todos los vuelos. Uno por uno. Ni siquiera si no fuera el hijo de él se podría hacerlo. Necesitaba la autorización de un juez para pedirle a cada aerolínea el listado de pasajeros. Conclusión que agarró mi tarjeta más que nada para deshacerse de mí. Y me voy de Ezeiza sabiendo que se había terminado. En esa época no había celulares, no había ni fax, no había nada. Y esta mujer no tenía teléfono mío, así que me voy. ¿Qué pasó? Esta mujer perdió el vuelo, llegó en otro vuelo, y cuando llega a Ezeiza, una de sus valijas no aparece. Y se ve que había tomado mucho en el vuelo, porque cuando no encuentra la valija hace un escándalo tremendo y la arrestan. Cuando la arrestan, el comandante de Ezeiza se entera que hay una americana detenida. Yo casualidad ve el nombre de la mujer que yo había dicho. Y va en persona a pedirle disculpas y le pone un auto oficial del aeropuerto para llevarla a su hotel. Y le da mi tarjeta. Y la mujer me llama y me dice, mire, yo no sé quién es usted, pero de estar detenida, ser tratada como una reina, sin duda tiene que ser mi agente. Y me dio la representación. Y la compañía no era una compañía de juguetes, era Marvel Comics. Wow. La principal compañía en ese momento de cómics en el mundo y la dueña de los personajes de Increíble Hulk,
de Spider-Man, etc. Y yo no tenía menos idea de ese negocio todavía, nadie sabía de ese negocio. Pero mirá cómo Dios arregla las cosas, que este abogado que me prestó el estudio había sido el consultor de la compañía que hizo el licensing de la Copa del Mundo de Argentina de 1978. Cuando terminó la Copa del Mundo, esta compañía se quedó sin negocios, porque había licenciado y después no tenía nada. Y este abogado tenía idea de lo que se trataba, me lleva a ver al dueño de la compañía que estaba con su oficina sin nada que hacer, y le digo, mire, yo tengo a Marvel Comics, usted tiene oficinas, unámonos. Y dice, sí, por supuesto. Hicimos una asociación de hecho, el abogado, yo y este señor, y en 3 meses le vendimos una licencia a Pepsi Cola en $50.000. Nuestra comisión, el 30%, era $15.000. Mi parte, $5.000. $5.000 era más que lo que yo hacía en 2 años de trabajo como psicólogo. Conclusión, que me tomo un vuelo, me vuelvo a Estados Unidos a ver compañías de este estilo y les digo, mire, yo represento a Marvel Comics, en 3 meses le vendí una licencia a Pepsi en $50.000 y para estas compañías no existía Argentina. Y me volví con 20 representaciones. Me dijeron, sí, por supuesto. Al poco tiempo empecé a viajar para buscar más representaciones, para hablar con estas compañías y me di cuenta que no podía seguir atendiendo pacientes porque no podía un paciente decirle mañana me voy de viaje. Y así que me dediqué de lleno a esto. Lo que no te conté es que, siendo psicólogo, un día paseando con esta pareja que tenía, que me presentó al abogado, me encuentro en la calle con un muchacho que era el hermano de un exnovio de ella. Y nos vamos a un bar a tomar un café y este muchacho me empieza a contar en qué estaba. Y estaba en una organización de yoga, de Raja Yoga, yoga de la meditación. Y me empieza a contar todo lo que veían, lo que aprendían. Y a mí, cuando escuché esto, fue como que me resonó adentro. Estas eran las respuestas que buscaba. Entonces empecé a concurrir a ese centro de Raja Yoga y todo este proceso de cambio de psicólogo a las licencias y de psicólogo a encontrar las respuestas espirituales se dio casi al mismo tiempo. Entonces empecé a cambiar también, mientras seguía como psicólogo, mi práctica y en vez de ser un psicólogo freudiano, empecé a adoptar las respuestas espirituales en mi práctica y los resultados fueron asombrosos. Pacientes que tenían fobias que hubiera llevado años cambiar, cambiaron completamente y así noté... Fuiste aplicando un poco lo del yoga en ese momento a tu profesión de psicólogo. Y me di cuenta cómo funcionaba. Contanos un poquito, porque ahí diste un poco el pie para seguir hablando de tu desarrollo en la vida y cómo encontraste tu perfil tan espiritual de que has estado hablando frente a miles de personas en miles de ciudades de todo el mundo. Sí. Es decir, ¿cómo llegaste? Primero, ¿cómo llegaste a India y cómo llegaste a Sai Baba, ¿no? Y a través de eso, ¿cómo fue esa conexión y cómo te transformó de alguna forma, no de alguna forma, cómo te transformó tu vida, tu espiritualidad, tu forma de vivir, tu forma de pensar y los consejos? Y después hablamos un poquito de qué es realmente la organización Satya Sai Baba. Y la enseñanza de Sai Baba. Y la enseñanza, más que nada, que claro, creo que es fundamental para estos tiempos que estamos viviendo. Mira, lo que pasó fue que fue muy simple. Yo cuando empiezo a leer todos los temas espirituales del Raja Yoga, las respuestas que da, qué es la vida, cuál es el sentido de la vida, cómo debemos vivir, todo me resonaba interiormente como que, claro, es así. Escucho hablar de Sai Baba. No sé todavía cómo escuché hablar de él. Pero lo que escuché es que él decía que era una encarnación de Dios, una manifestación de Dios. Pero también decía que todo es Dios, que no es que Él es Dios y nosotros no, sino que Él, como todos, somos todos Dios, nada más que Él lo sabe y nosotros no. Nosotros estamos profundamente dormidos, creyendo en la realidad de este mundo y olvidándonos de la realidad espiritual. Entonces, yo en la organización de Raja Yoga había otro maestro y se creía en otra manifestación divina que tenía otro nombre que aparecía y desaparecía, muy raro era. Pero cuando encuentro y escucho sobre Sai Baba, digo, bueno, ¿quién es el verdadero maestro espiritual, la verdadera manifestación de Dios en la tierra, que se llama Avatar? Entonces, yo estaba en los dos lados. Había un pequeño grupito de personas que
empezó a seguir a Sai Baba muy chiquito en una casa y esta organización de Raja Yoga donde concurría. Yo iba a los dos lugares. Y una noche tengo un sueño con Sai Baba. Y Sai Baba dice que si vos tenés un sueño con él no es una producción onírica de tu mente, sino que es una verdadera visita astral de Sai Baba en tu sueño. Y en este sueño yo estaba en una habitación con 6 personas más y aparece Sai Baba. Y cuando Sai Baba aparece, yo no era devoto de Sai Baba, pero instantánea e instintivamente pongo mis manos así en forma de saludo, que es namaskar, se llama en la India, ¿no? Y me sorprendo haciendo esto. Digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y enseguida pienso, si tú eres una manifestación divina, tengo que sentir algo cuando pases a mi lado. Esto lo pensé. Y Sai Baba empezó a caminar al lado de cada persona. Y cuando llegó delante mío tuve la experiencia, una de las más grandes que tuve en mi vida. Y tuve muchas. Y de esto ahora voy a contar de mis charlas, porque empecé a viajar. Pero la experiencia que tuve fue que sentí olas de energía que empezaba en mi pie y empezaba a subir por mi cuerpo hasta mi cabeza. Pero a medida que subía cada ola, era como que activaba cada célula de mi cuerpo y al activarse mi célula explotaba de energía. Como cuando pones agua a hervir y el agua hierve y las burbujas explotan. Bueno, así la energía llenaba cada célula y de repente explotaba. Pero al explotar sentía bienaventuranza en esa parte del cuerpo. Y esa bienaventuranza que hoy me cuesta definirla con palabras, pero es un estado de éxtasis, de felicidad inenarrable, de una alegría y de una paz, todo mezclado, pero en cada átomo, no era en mi cabeza, en mi cerebro, fue creciendo era durante todo el... en mi tobillo, en mi pierna, en cada célula sentía ahí la bienaventuranza. Y fue una ola de energía y después otra, y cuando llega la tercera ola, al llegar a mi rodilla, es como que es tan fuerte que pierdo el equilibrio y me caigo al suelo. Todo esto en el sueño. Y cuando caigo al suelo, mi cuerpo queda totalmente muerto, pero muerto. O sea, yo me sentía consciente dentro de un cuerpo muerto. Era todo carne muerta y yo totalmente consciente, pero imposibilitado de mover nada. ¿Viste cuando se te duerme una mano que está dormida y no la puedes mover? Todo mi cuerpo era así. No podía tener movimiento de ojos, de nada. Sentía que estaba atrapado en un cuerpo muerto. Y en ese momento Sai Baba terminó su recorrida, porque además todo esto pasó en otra dimensión temporal. Porque imagínate estas 3 olas de energía en cada átomo, cuánto tiempo tendría que haber llevado. Sin embargo, en el tiempo, en la otra realidad temporal, Sai Baba estaba terminando su vuelta y llega a la puerta para irse. Y yo adentro de este cuerpo muerto, lo miro, veo que se va y grito sin palabras porque mi cuerpo estaba muerto, pero todo mi ser grita, sos Dios, sos Dios, sos Dios. Y Sai Baba me mira y viene y levanta mi cuerpo muerto y me da 3 besos en el corazón. Y yo siento el beso de Sai Baba, no en mi pecho, lo siento en mi corazón. Y al tercer beso me desperté. Y este fue el primer sueño de Sai Baba. Y después de este sueño dije, bueno, tengo que ir a verlo. Y apenas ahorré dinero, me fui a la India. Y en realidad mi viaje a India era para ver al maestro de esa otra organización de Raja Yoga, que en 30 días me iba a dar todas las lecciones que acá en la Argentina tardaban años, porque te daba una lección por 90 días que tenías que meditar de tal manera, pero si un día no meditabas tenías que hacerlo todo de nuevo. Completar los primeros 90 días me llevó 2 años. Y este maestro, que había ido a Argentina y yo había sido su traductor, me dijo, si algún día viene a India, yo le doy todas las lecciones juntas. Imagínate. Entonces, cuando fui a India, me fui a verlo. Pero al tercer día, en vez me iba a quedar un mes con él, al tercer día le dije, mire, discúlpeme, no puedo quedarme más, me tengo que ir a ver a Sai Baba. Él me dijo, lo entiendo, vaya. Y a partir de ese segundo me empezaron a pasar milagros, uno tras otro. Y si te cuento los milagros, vamos a estar acá 3 días, pero uno tras otro. Y así llegué al ashram de Sai Baba, que es el lugar donde él vive. Puttaparthi. El ashram se llama Prasanthi Nilayam, la morada de la paz eterna. Y ahí empezaron, los milagros se multiplicaron, pero milagros que podés leer en la Biblia y milagros. Y yo volví totalmente conmovido a Argentina y dije, si yo hubiera vivido hace 2000 años, hubiera conocido a Jesús, y hubiera vuelto y
supongamos que yo vivía en Argentina, hubiera querido contarle a todo el La mundo experiencia que has que en tenido, las Palestina vivencias. estaba este ser. Entonces, cuando volví a Argentina, empecé a reunirme ya con el grupo de seguidores de Sai Baba y empecé a hablar sobre Sai Baba en todos los lugares de Argentina, de los países limítrofes, y después este trabajo de representante de compañías extranjeras me dio el dinero para viajar por toda Latinoamérica primero y el resto del mundo hablando sobre Sai Baba. Es decir, esa experiencia que te fue llevando, digamos, casi de casualidad, pero que no es casualidad porque No, todos estamos marcados y tenemos un camino predestinado, te llevó a ser una de las personas más cercanas mientras el cuerpo físico de Sai Baba estaba presente y estuviste entre, digamos, entre el consejo, no sé, entre sí, los 10 más cercanos a Sai Baba. Contanos un poco, porque mucha gente habla y piensa que por ahí que esto es una secta o que... Sai Baba hablaba, unificaba todas las religiones, no sí, importaba qué sí. religión tenías y un poco hablaba de unificación, No, al de contrario, paz, de servicio, mucho de sí. servicio y amor al Claro, prójimo. él Creo es que lo que era decía el justamente, mensaje. él dijo que no había venido a fundar ninguna nueva religión, que quería que los católicos o los cristianos sean mejores cristianos aplicando la enseñanza de Jesús, que los budistas sean mejores budistas aplicando las enseñanzas de Buda, que los judíos sean mejores judíos viviendo según la Torá, que los musulmanes sean mejores musulmanes. O sea, que lo que él quería es que no seamos hipócritas diciendo pertenecer a una religión, pero no viviendo según los preceptos de esa religión. Entonces, él lo que decía simplemente es que su mensaje era un mensaje espiritual, que todas las religiones eran válidas si uno las ponía en práctica, y que incluso la persona que no creía en Dios, si vivía practicando los valores humanos, era una buena persona, un buen religioso, que no creyera en ningún Dios. Y que lo importante era justamente aplicar los valores humanos en todos los aspectos de la vida de uno. O sea, que no hay una diferencia entre la vida mundana y la vida espiritual. O sea, que yo no puedo en mi trabajo engañar, hacer trampas y después ir a una iglesia, a una mezquita o a un centro Sai Baba y rezar o meditar. No se puede. O sea, que eso a Dios no se le puede engañar. Entonces es como en la Argentina había, me acuerdo, un dictador, Videla, que hubo 30.000 desaparecidos, gente que mataban sin motivo, y el hombre iba todos los domingos a misa, pero a los ojos de Jesús no era ningún buen cristiano. Sai Baba lo que decía era justamente de esa armonía de palabra, pensamiento y acción, de esa integralidad. Y también que la espiritualidad, como te dije antes, no estaba separada, que era una parte integral de nuestra vida, es un estado de conciencia que uno vive en todo momento. Ahora cuando hablo con vos, cuando voy a trabajar, cuando represento una compañía, en todo momento. Entonces, él lo que propone es esto. Él propone que uno sea consciente de quién es y de cuál es el objetivo de la vida. Él lo que dice es muy simple. En realidad, la espiritualidad de Sai Baba, el mensaje de Sai Baba es una espiritualidad práctica, increíblemente sencilla y tremendamente profunda. ¿Qué te dice? Te dice, vos estás vivo, pero un día te vas a morir. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Acumular cosas? ¿Fama? ¿Nombre? ¿Posesiones materiales? Dice, cuando te morís, ¿te llevas algo? Nada. ¿Te acordás algo de tu vida pasada? Nada. Esta vida, que pueden ser 80, 90, 100 años, es una millonésima parte de un segundo en la vida eterna. Entonces, ¿no es importante lo que haces acá para que te sirva para el después? Uno va a la escuela para aprender, va a una escuela kindergarten, primaria, secundaria y universidad para recibirse y trabajar de algo. Esa en la vida es lo mismo. La verdadera vida es que uno encarna para aprender algo y cuando tenga que dejar el cuerpo esté más alto, más elevado que cuando nació. Y esa elevación es una elevación de la conciencia espiritual, que se traduce en ser más bueno, para ponerlo más simple. Uno tiene que ser más bueno en todo sentido y con todo el mundo. Más amoroso, odiar menos, criticar menos, enojarse menos, tener más empatía y ayudar al prójimo. O sea que lo que uno tiene que, una parte tiene que ser para uno, para vivir, que el dinero no tiene nada de malo, pero lo que uno puede compartir lo tiene que compartir. O sea, si vos tenés dinero y te podés comprar zapatos, comprate zapatos, 2, 3, 4, 5, pero pará. La semana tiene 7 días, no te compres 20.
repartí ese dinero a los que tienen hambre. Dice que ese servicio, él tiene una frase en sánscrito que es Manava Seva es Madhava Seva. O sea, Maná es hombre, Madhava es Dios. El servicio al hombre es el verdadero servicio a Dios. Y él tenía una frase que decía, las manos que ayudan son más sagradas que los labios que oran. Y ahí encerraba un poco todo, porque yo puedo orar, pero ¿qué haces en tu vida? Y tal cual. Las frases y toda esta experiencia que a lo largo de todos estos años que conviviste intensamente, también de alguna forma Leonardo Guter, ser humano, persona, fue adquiriendo cambios y fue teniendo cambios. De hecho, yo desde que te conozco mantenés una línea muy estructurada en tus alimentos. Creo que también tiene mucho que ver con eso de cambiar y de esforzarse por dar. Pero también por el servicio que la organización de Sai Baba da. Sé que tienen universidades, colegios, centros, ciudades, pueblos en los cuales cooperan. Es decir, hay una vocación de servicio de todos los devotos y de la organización en sí. No es una organización solamente espiritual, sino que lo que dice de alguna forma, o que dicen los devotos, de alguna forma lo cumplen. Y está muy bueno lo que dijiste, que se puede convivir y que no está mal la parte, digamos, material de una persona con la parte espiritual. Tal cual. Y eso lo veo muy, muy bueno, y creo que hace falta mucho más de eso, de servicio y de entender un poco quién soy, a dónde voy, cómo puedo ayudar a este mundo a que sea mejor, más que nada viendo todas estas situaciones que vemos a diario con todas estas nuevas cosas que están pasando en el mundo y en la globalización. ¿Cuál sería el mensaje de Sai Baba ante esta situación que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza, Ucrania, Rusia? El mundo está como convulsionado y volviendo a la prehistoria, digamos. Mira, te voy a responder primero algo que quedó atrás sobre si era una secta o no. La organización de Sai Baba es totalmente abierta a toda clase de seres humanos, de todas las profesiones. No se cobra nada por pertenecer, nadie paga un centavo, nadie cobra un centavo. Si yo viajo, me pago mis viajes, o sea que es totalmente gratuita. Y como vos dijiste, la organización de Sai Baba tiene hospitales, escuelas primarias, secundarias, universidades totalmente gratuitas. Tiene hospitales donde la atención médica, las operaciones de alta complejidad son absolutamente gratuitas para el enfermo y para sus familiares. O sea, nadie paga un centavo. Y esto que sucede en la India se replica en diferentes países del mundo donde la organización Sai Baba existe, que ahora son 120 países, donde en cada país se hacen actividades de servicio, porque el servicio es parte de la espiritualidad. No es que hay una parte espiritual que sea meditar, orar, cantar, y otra parte material que sea el servicio. Es todo parte de lo mismo. El servicio es una manera de disminuir nuestro ego. Cuando vos vas y ves a una persona enferma en un hospital, a un huérfano, a alguien que sufre, ese dolor te toca el corazón y sentís que tu ego no es tan importante. Entonces ayuda a reducir el ego. Cuanto menos ego tengamos, más evolucionado estamos. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta parecía ser un ser muy simple, pero era la sal de la tierra. Ningún ego, ninguna vanidad, un ser que vivió para dar, para generar amor, para ayudar. Estos son los seres más elevados, no los seres más ricos, con más poder económico, más poder político. Con respecto a tu pregunta, Sai Baba nos dijo y nos enseñó cuál era el sentido de la vida, por qué nacimos, por qué existe esta realidad, cuál es el propósito que tenemos que alcanzar, cómo debemos alcanzarlo, y también contó lo que iba a suceder en el planeta Tierra, que no iba a haber ninguna tercera guerra mundial que destruya al planeta. Al contrario, hay cosas que él creó que dijo que iban a durar por miles y miles de años. Entonces, él dijo que este planeta va a avanzar en un despertar de la conciencia, que va a ir, los seres humanos van a cada vez a tener más conciencia de lo espiritual, y va a llegar un momento que una masa crítica de la humanidad alcance este nivel de conciencia y cambie la energía del planeta. Y las guerras cada vez van a tener menos, van a suceder menos. No es que de un día para otro va a haber paz en todo el planeta, pero cada vez van a perder esa energía. Entonces este es un proceso lento que comienza con uno.
O sea, no es que a él le dijeron un día, ¿por qué no cambias todo lo que pasa, el hambre en el mundo y las guerras? Y él dijo, yo podría hacer que donde está la tierra esté el cielo, donde está el cielo la tierra. Dice, pero todo, si no cambia el ser humano, todo va a volver igual que antes. Porque es el egoísmo de la persona, esta ignorancia sobre su verdadero ser, lo que lleva a que se produzcan estos odios, esta diferencia, este combate por tener. Dice, el ser humano tiene que cambiar su conciencia. Cuando cambie su conciencia, van a desaparecer todos estos males. ¿Qué pasa ahora? Hay un nivel donde vemos la guerra de Ucrania, el asalto de Hamas y la matanza terrible que hubo ahí, y bueno, y las réplicas que esto tiene, y parece que el mundo se encamina a una guerra en gran escala. Pero recordemos que en 1919 una primera guerra mundial, que antes estuvo Atila en el planeta Tierra, que bueno, que Stalin mató 45 millones de personas, que en la Segunda Guerra Mundial murieron 15 millones de personas como mínimo, y esto sucedió en 1939 al 45. O sea, ¿qué pasa? Si hubiéramos nacido en esa época, hubiéramos dicho, y vivíamos en Europa, hubiéramos dicho, estamos viviendo en el infierno. Hoy el planeta Tierra, claro, a los que viven en Gaza o los que viven en Israel, que fueron chicos decapitados y asesinados y quemados, mujeres violadas, les parece que eso es el infierno. Y los que viven en África, que hay guerras en diferentes países y los chicos que se mueren de hambre, y vos ves fotos de nenes escuálidos, te parece que ese es el infierno, pero el planeta, como un todo, está lentamente avanzando. Siguen sucediendo estas calamidades, que son como resultados de la ignorancia todavía del ser humano, de su egoísmo, que van a seguir sucediendo, pero no van a escalar a una dimensión, según lo que Sai Baba profetizó, de una guerra mundial a gran escala con armas nucleares que destruyan la vida en este planeta. Todo esto que pasa es terrible y lo que tenemos que hacer es orar por la paz. Todo seguidor de Sai Baba todos los días medita y todos los días ora y dice una frase que es Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos los seres de todos los mundos vivan en paz y que tengan bienestar. Este deseo del corazón lo tenemos que tener por toda la humanidad. Entonces, aunque parezca poco, esta energía espiritual que cada uno emite al orar, al pedir por esto, va a tener un efecto. ¿Qué tenemos que hacer? No es solamente me quedo en mi casa y oro. Primero, en mi comunidad soy un buen ejemplo, como buena persona, hago servicio a los que sufren, y la organización de Sai Baba está haciendo servicio en 120 países de este planeta Tierra, está transmitiendo el mensaje de Sai Baba de valores humanos, de paz, de rectitud, de vivir con la verdad, con la no violencia. Cada vez más gente se suma a esto. Y además, por ejemplo, la organización Sai Baba hace mucho tiempo está llevando ayuda en alimentos y en medicina a Ucrania, lo está llevando a través de Polonia. Esto empezó apenas comenzó la guerra y no se detuvo y sigue hasta el día de hoy, donde lo que se consigue de alimentos de toda Europa y de medicinas se lleva en camiones todo el tiempo a Ucrania. O sea que no estamos separados del mundo, aislados en una burbuja diciendo pobrecitos en Ucrania, sino que hacemos algo concreto para tratar de ayudar, y lo mismo la organización SAI en Israel. Y entonces, y la organización SAI también está en países árabes, donde también se ayuda y se trata de compartir este mensaje de paz, de no violencia. Parece poco, pero hay que hacer algo, porque sí, peor es no hacer nada. Y además creemos en el poder de la energía de la oración, donde los millones y millones de seguidores de Sai Baba en todo el mundo todos los días piden por la paz. Volviendo un poco al concepto de Sai Baba, creo que el logo o el trademark de Sai Baba reúne todas las religiones, es decir, que obviamente y está explícitamente en el logo que están todas las religiones reunidas de todas las religiones, bajo un mismo logo, bajo un mismo avatar, como se llama. Leonardo, sé que estás con un nuevo proyecto relacionado a esto, que estás desarrollando hace mucho tiempo, un libro contando un poco todas tus experiencias espirituales cerca de Sai Baba, con todos esos mensajes, y sería esto una charla de varios días, contar todas tus experiencias, tus charlas. Yo tuve la oportunidad y por placer escuché muchísimas de las que has dado, algunas he escuchado en vivo. Me acuerdo la primera cuando te conocí en La Paisanita en Córdoba, una de las charlas que estabas con
con otro gran orador. Claudio María Domínguez. Con Claudio María Domínguez, que fue el nexo que nos hizo conocer. Así que, pero contanos un poco de tu nuevo proyecto, del libro que estás escribiendo y modificando continuamente. Es una obra en progreso. No, lo que sucedió fue esto. Yo tuve muchísimas experiencias con Sai Baba, milagros muy importantes. Entonces, un día Sai Baba, había una conferencia mundial, miles de personas, él se suponía que iba a dar una charla, iba a dar el cierre de esa conferencia, y de repente entre la multitud me hizo llamar. Y yo me acerqué a Sai Baba y le digo, ¿qué? Y me dice, habla vos. Y yo me quedé sorprendido, había miles de personas. Y le digo, ¿de qué, Swami? Dice, contá tus experiencias. Y bueno, me fui ahí al frente, agarré el micrófono y empecé a contar mis experiencias una tras otra que no podía parar. Le pedí a Sai Baba permiso para contar una más. Y después me di cuenta que estas experiencias las tenía que compartir, porque cada vez que viajo a un país para hablar del mensaje de Sai Baba, para participar en reuniones públicas de la organización Sai, comparto estas experiencias. Y siempre me dicen, tenés que escribir un libro. Y bueno, me pasó una vez en la India que me habían desgrabado unas charlas que yo daba en el Centro Sai de Buenos Aires, que hablaba sobre temas espirituales, y me las habían desgrabado literalmente, y me pidieron que le pida a Sai Baba la bendición para publicarlas. Entonces, cuando fui a la India las llevé, pero yo cuando lo leí estaba una edición muy mal, no había edición, era cuando uno habla dice, bueno, epa, y estaba todo tal cual. Me daba vergüenza ajena presentárselo, pero tanto trabajo se tomaron en transcribirla que se la presenté a Sai Baba y él miró hoja por hoja y después me preguntó qué es la espiritualidad. Me agarró tan de sorpresa que dije, ir para adentro. Y él me dijo, no, me dio un cachetazo y me dijo, me devolvió estas hojas y me dijo, no son necesarias. Y bueno, obviamente, espiritualidad no es ir hacia adentro ¿de dónde? Espiritualidad es erradicar las malas cualidades de la vida de uno, ver la unidad en la diversidad. Pero conclusión que cuando me dijo que no eran necesarias, a pesar de que no era un libro que yo había escrito, me tocó el ego, ¿no? Entonces me quedé ahí medio desinflado. Unos días después fue el cumpleaños de Sai Baba y yo tuve la oportunidad de acompañarlo después de todas las celebraciones a su cuarto, donde él estaba viviendo. Entonces me despido de él, me inclino a sus pies y cuando me levanto me sale, no lo había pensado un segundo antes, le digo, Swami, ¿puedo escribir un libro? Y él me mira y me dice, sí, pero uno bueno. Me da una cachetada en la... Bueno, entonces, espero que este sea realmente el bueno que él está esperando. Así empieza el libro. Cuento esta historia y digo, espero que este sea el libro bueno que Sai Baba me bendijo para escribir. Por supuesto que sí. Es una recolección de las experiencias. Yo tuve un sinnúmero de experiencias, yo no las había anotado. Después empecé a anotarlas porque me olvidé muchas y tengo como 45, 52, 56 experiencias. Entonces las voy contando e intercalando con mensajes de Sai Baba. Entonces es una mezcla de una experiencia y qué piensa Sai Baba de tal tema, de la meditación, qué piensa Sai Baba sobre diferentes temas, del propósito del matrimonio. Se va a ser un libro de experiencias, pero con un mensaje real de Sai Baba sobre cada una de las experiencias que viviste. Tal cual. Que son muchas en los 40 años o más. Sí, 45 años ya. Que has estado muy cerquita de Sai Baba y transmitiendo esto a nivel mundo. ¿Cuántos viajes hiciste a India? Y ya perdí la cuenta, más de 60 seguro. Qué impresionante. Bueno, los 23 de noviembre me imagino que era una fecha. Era una fecha, iba siempre que iba a ser el día del cumpleaños. El día del maestro espiritual, que se llama Guru Purnima, y el día del cumpleaños seguro iba 2 veces por año. A veces iba 3 veces por año, imagínate esto por todos los años que viajé. Contanos, ¿hay algún lugar donde pueden rever las charlas tuyas, escucharlas, verlas? Sí, ¿Tenés una página, Leonardo Guter? Web, se llama justamente Leonardo Guter, www.leonardoguter.com. Y ahí hay muchas de las charlas perdón. De Argentina, correcto. De Argentina. Y hay un montón de charlas en inglés y en castellano, de experiencias, del mensaje espiritual de Sai Baba. Bueno, van a encontrar muchas cosas. Si buscan en Google Leonardo Guter, van a encontrar muchísimas cosas, porque obviamente también es un empresario exitoso con el tema de las licencias, no solamente en Argentina, sino que en toda Latinoamérica. Exacto. Pero creo que tu parte espiritual, y no tocamos el tema de alimentación, decinos algo en tema de tu alimentación y cómo te mantenés y cómo te cuidás y qué es lo que comes y por qué. Sai Baba dice que el alimento en su parte densa forma nuestro cuerpo físico.
En la parte más sutil, nuestra sangre, y en la más sutil, nuestros pensamientos. Entonces, que en última instancia, pensamos lo que comemos. Aunque parezca raro, pero en realidad el tipo de alimento tiene influencia en tu físico, en tu salud, y tiene influencia en tu mente y en el tipo de pensamientos que vas a tener. A mí me pasó una vez, después de ser vegetariano por mucho tiempo, que pedí unos ravioles de ricota y después de comerlo me sentí con una agresividad terrible, un sentimiento, y averigüé que habían puesto pollo al lado de la ricota. Y ese pequeño pollo que comí me dio esa reacción porque evidentemente después de tantos años de ser vegetariano estaba mucho más purificado de esta vibración. Sai Baba dice que, y esto no es solo Sai Baba, sino que muchísimos médicos recomiendan un tipo de alimentación sana, independientemente de ser seguidores de Sai Baba, de estar en un camino espiritual. Yo creo que la humanidad va a alimentarse mejor, ya se está alimentando mejor. Ya, yo cuando empecé a ser vegetariano no había alimentos para vegetarianos en casi ningún lugar. Hoy en todos los supermercados tenés productos orgánicos. Y no solamente en Hay un Estados cambio Unidos, de conciencia de mucha más gente cada vez en más. todos los países, en la Argentina, en cualquier país de Latinoamérica tenés dietéticas. Ha crecido exponencialmente. ¿Y por qué creció? Porque también la cantidad de gente que se alimenta sana ha crecido exponencialmente, porque no habría estos lugares si no hay gente que consume. Entonces, esta conciencia sobre una alimentación sana, yo tengo 71 años, si ves mi análisis de sangre, que me acabo de hacer uno hace poco, podés compararlo con una persona de 20 años. Está todo en todos los niveles absolutamente perfecto. Hay un cambio de conciencia. 3 últimas preguntas cortitas, tipo ping-pong. Sí. Te las digo juntas, así las vas pensando en el Dale. orden que quieras. ¿Hay karma, resurrección o reencarnación? Y por último, un tema a lo que me dedico, al tema inmobiliario, que me des tus comentarios. Bueno. ¿Qué opinás del negocio inmobiliario en Bueno. Estados Unidos, ya que estamos aquí en Miami? Hay Hablamos... karma, sin duda, la ley de causa y efecto. No puede creer que algo te pasa porque sí, a nadie le pasa nada porque sí. Todo es una consecuencia de acciones hechas en esta vida o en vidas pasadas. El karma y reencarnación están totalmente unidos en la enseñanza espiritual. Y esto explica por qué una persona puede nacer en África muy pobre o otra en Estados Unidos con mucha riqueza. No hay una injusticia. Mira, y me voy a tomar un minuto más. El cuerpo humano, vos decidís el latido de tu corazón, vos decidís tu respiración, vos decidís el funcionamiento de tu hígado, vos decidís que tu cuerpo funcione de una manera increíble, que te lastimás y te curás, que todos los órganos estén en perfecta armonía. Vos decidís que tu cuerpo pueda pensar, que pueda tener pensamientos abstractos. El hecho de existir con un cuerpo tan increíble quiere decir que hay un creador que lo ha hecho. No es una casualidad que hoy haya un ser humano que tenga un cuerpo con un hígado, un corazón, estómago, pulmones, que funciona como una máquina perfecta. Un pulmón, corazón que bombea la sangre, el pulmón que la purifica, vuelve al corazón, se distribuye a todo el cuerpo. Y vos decís, ¿cómo se dio esto? Incluso el más ateo tiene que decir, esto es una casualidad. Dicen que la casualidad es donde Dios está escondido, haciendo que las cosas pasen. Entonces, la reencarnación explica de por qué uno nace en una condición, por qué alguien tiene una habilidad musical y otro no la tiene, la desarrolló en vidas pasadas. Y tarde o temprano esto va a ser, incluso Jesús hablaba de la reencarnación, cuando preguntaban, ¿quién dice que soy? Y los apóstoles dijeron diferentes nombres de santos que habían nacido antes. Se refería a la reencarnación, que después en los concilios fue sacado porque no le convenía a la iglesia. Pero sí, existe el karma, lo que haces tiene su consecuencia de forma inmediata o más adelante o en la próxima vida, así que tengan cuidado, y lo que nos pasa por algo, o sea que aceptémoslo. Y el buen karma mío me hizo conocerte y entrar en este negocio de las inversiones inmobiliarias, que para mí fue realmente la mejor opción que pude hacer, porque los ahorros que fui gestando en mi trabajo como representante de compañías internacionales como Warner Brothers, 20th Century Fox, Marvel, Barcelona, clubes de fútbol, los ahorros que tuve, gracias a vos tuve la oportunidad de invertirlo aquí en real estate, y bueno, se han multiplicado 3 o 4 veces y realmente están en ladrillos, como dicen que es la inversión más segura, con un incremento de capital y con un rendimiento también
es muy bueno. O sea que para mí el buen karma que unió todo esto, ¿no? De poder conocerte y empezar a entrar en este negocio de inversiones inmobiliarias, que me dio una tranquilidad para mí, para mis hijos, saber que hay un seguro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Leo. Realmente fue un placer, muy agradable. Esto daba para charlar muchísimo Sí. más, porque yo conozco muchas de tus experiencias. Me hubiese gustado, quizás en una próxima mano a mano, ¿Cómo contemos un no? poquito más algunas de tus experiencias. Pero creo que es muy productivo, creo que hace falta que vayan a tu página. Yo he escuchado muchas de tus charlas y realmente me gusta escucharlas. Creo que es un mensaje realmente que suma en estos momentos y en cualquier momento, porque creo que la parte espiritual uno la tiene que ir todos los días, Claro. trabajando y tratando de bajar ese ego y crear un poquito lo otro, y convivir con lo que nos Y toca en vivir, esa ¿no? página están también no solamente diálogos míos, charlas presenciales, sino también los escritos estos que me dieron sobre las charlas que di sobre las religiones, sobre el karma, sobre la reencarnación, sobre los diferentes planos. Lo van a poder leer todo ahí en forma bastante amena. Última pregunta, pues me quedé pensando un poco en lo que dijiste de la reencarnación. ¿Hay un nivel en el cual uno se va reencarnando diferente? Pues, a ver, una persona, la Madre Teresa de Calcuta, que la nombraste, está en un nivel Sí, espiritual, de conciencia y de servicio mucho más, muchísimo más alto, por ejemplo, claro, que yo. Entonces, hay una reencarnación diferente, hay como niveles de claro. reencarnación, porque siempre escuché eso de que en algunas de tus charlas también hablas de eso, de cómo vamos avanzando y cómo podemos ir Claro. reencarnando y Mira, mejorándonos en las próximas si vidas. me das un minuto, te explico Dale, último minuto y cortamos, pues. un poco más de un minuto. Dale. Sai Baba y los grandes maestros espirituales dicen que todo este universo es una manifestación de Dios, es un juego de Dios. Que Dios, que no tiene, es infinito y que es una conciencia absoluta y una felicidad absoluta, decidió un día crear este juego, esta apariencia de sí mismo. Y cuando hace esta creación, la hace en un juego de progreso. Primero aparecemos como minerales y estamos en tiempo humano millones y millones de años como una roca. Después hay un salto cualitativo, aparecemos como un vegetal, millones de años. O un salto cualitativo, aparecemos como animal y también en diferentes formas animales, hasta que llegamos en una encarnación a ser perro, gato, caballo, mono o elefante, una de estas 5. Y vivimos en una de estas 5 hasta que un día damos un salto cualitativo y aparecemos como humano. Se llama individualización, porque en el animal un alma está en varios cuerpos. Cuando aparece como humano, un alma, un cuerpo. Y como humano, primero aparecemos, salimos de la etapa animal y nos comportamos más como animales que como seres humanos. ¿Viste? Seres bestiales. Después seguimos vida tras vida Una evolucionando evolución. y aparecemos, la mente se desarrolla más como un demonio que animal, tiene inteligencia pero la usa mal, y después sigue evolucionando y es un humano. O sea, una persona que tiene integridad, que tiene un buen carácter, que es una buena persona. Pero después sigue evolucionando y un día ya es un ser como la Madre Teresa de Calcuta. No tiene ego, quiere ayudar, tiene amor por todos. En la evolución, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, la Madre Teresa de Calcuta llegó al doctorado. Entonces ahí se gradúa. Ese es el objetivo de todos nosotros, es volvernos una Madre Teresa de Calcuta. Y en cada vida esta evolución se da al nivel de la evolución de la conciencia espiritual a través de la forma de vida, del servicio y de la disminución del ego. Quiere decir, el ego en el sentido que uno sea menos egoísta, que no piense solo en uno. Cuanto más piensa en los demás, más evoluciona. Entonces, esta es la escala. Entonces, nosotros en la próxima vida vamos a encarnar. Si en esta vida pasamos de grado, o sea, ¿qué puede pasar? Que repitamos, Nos quedamos donde estamos. puede pasar 3 cosas. Vivimos tan mal que involucionamos. Hitler no va a reencarnar como, a lo mejor reencarna como una cucaracha, vuelve para atrás por lo malo que hizo. Y mientras tanto va a estar en un plano que se llama infierno. Pero una persona no avanzó ni retrocedió, vuelve como un ser humano más o menos igual. Otro avanzó, pero estaba en 4º grado de la secundaria, va a ir al 5º grado, va a estar en un nivel superior. Del 4º grado de la secundaria no se va al PH, al doctorado de la Madre Teresa, se va al nivel superior. Pero así vida tras vida vamos evolucionando. Pero lo maravilloso es que en un momento una persona nadie sabe en qué grado está. Uno no puede decir, yo te juzgo y vos estás en 4º grado.
O uno ve a un borracho por la calle y dice, uy, este está en el jardín de infantes. No, a lo mejor ese borracho en esta vida por un karma está así, pero recibe una enseñanza espiritual y de repente se ilumina y estaba al lado de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, lo que no tenemos que hacer es juzgar a otros, solo Dios puede juzgar. Porque por karma esa persona tuvo que pasar por esa experiencia. Nosotros, ¿viste cuando Jesús dijo, mucha gente mira no sé en castellano, la astilla en el ojo del otro y no ve la viga en el propio? Uno juzga al otro, pero no ve uno tiene solamente que mirarse a sí mismo y cambiar. Lo único que nos tiene que importar a nosotros es cómo podemos en esta vida avanzar para ser más buenos. Y así nos garantizamos seguir avanzando. En ese avance impresionante. Claro. Leo, muy, muy explícito, muy fácil de entender todo lo que dijiste, todas las charlas. Les recomiendo a todos que vayan a la página de Leo y que escuchen esas charlas, realmente hacen bien. Leo, muchas un gracias. gusto Sergio. siempre tenerte acá. Gracias a todos y nos vemos en la próxima Mano a Mano con Soch. Hasta luego.